Bien, doctora, buenas noches. Recibo un cordial saludo por parte de mi persona. En esta oportunidad he escogido como tema de evaluación la tutela jurisdiccional efectiva y en específico el interés para obrar, que es una de las condiciones de la acción para ejercer esto, lo cual será explicado a lo largo de mi comentario que voy a realizar. Bien, a manera de introducción, quiero que se visualice la siguiente imagen. Bien, podemos apreciar a priori una balanza en desequilibrio. ¿Qué nos trae a la mente esto? Con esto podemos apreciar cómo nuestros anteriores cuerpos normativos pertenecientes al ordenamiento jurídico peruano, en específico los códigos, tutelaban o daban más garantías, derechos o resguardaban la integridad más de los demandantes y no tanto a los demandados, vulnerando así el derecho a la igualdad, el derecho al acceso a la justicia, que son derechos fundamentales y tutelados y regulados en nuestra Constitución Política del Perú. Bien, ahora, ¿qué es lo que actualmente, o el derecho que tenemos que actualmente no vulnere nuevamente este derecho a la igualdad, al acceso a la justicia, al debido proceso? Es la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es aquel por el cual toda persona como integrante de la sociedad puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses. Bien, en esta imagen podemos ver cómo la tutela jurisdiccional tiene dos partes muy importantes, que son el derecho de acción y el derecho de contradicción. El derecho de acción por parte del demandante y el derecho de contradicción por parte del demandado. Los que son derechos en casi todo aspecto iguales, pero tienen una diferencia bien importante en lo que respecta a la libertad y autonomía de los mismos, ya que el segundo, el derecho de contradicción o reacción, requiere, para que se pueda exigir la interposición de una demanda o la ejecución del derecho de acción. Solo así se podrá hacer uso del derecho de contradicción. Y a la vez, como opina el profesor Martel Chang, el derecho de acción y de contradicción son los que materializan la tutela jurisdiccional efectiva. Comentando respecto a la reforma del Código Procesal Civil, que fue publicada mediante la Resolución Ministerial número 70 del 2018, se reconoce que el ejercicio del derecho de acción, como manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva, permite la protección no solo de derechos individuales, sino también de colectivos y difusos. Asimismo, se establece que no solo el demandante puede ejercer abusivamente el derecho de acción, como era antes y como se comentó en la imagen de la balanza, sino que también puede hacerlo el demandado. En razón a ello, en la reforma del Código Procesal Civil, tanto el demandante como el demandado tienen derecho a iniciar un proceso con la finalidad de impedir el resarcimiento, con la finalidad de pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios que el ejercicio irregular o arbitrario de los derechos de su contraparte pueden haberle causado. Por ejemplo, yo por malicia puedo demandarlo por daños y perjuicios por haberme golpeado, ¿no? Dañando su imagen del demandado. Entonces, él puede hacer ejercicio del derecho de acción para pedir el resarcimiento de una indemnización por daños y perjuicios o por daño emergente o lo que respecte de acuerdo al derecho vulnerado. Bien, una vez que ya estamos en este punto, tenemos que definir los presupuestos procesales o cuáles son los que materializan la tutela jurisdiccional efectiva. Para acceder a la tutela jurisdiccional efectiva necesitamos satisfacer dos presupuestos. Los presupuestos procesales de forma, los que son la capacidad procesal, la competencia y los requisitos de la demanda. Y los presupuestos procesales de fondo, o condiciones de la acción. Estas categorías conceptuales difieren entre autores. Son más conocidos actualmente como condiciones de la acción, pero también se las conocen como presupuestos procesales de fondo, y son la legitimidad para obrar, el interés para obrar, el que vamos a detallar mucho más a fondo,
y la voluntad de la ley o posibilidad jurídica. Respecto a la voluntad de la ley, básicamente se refiere a que el derecho que exigimos se nos sea tutelado debe estar amparado en el ordenamiento jurídico. Respecto a la legitimidad para obrar, es aquella relación jurídica procesal que existe entre las partes para poder llevar a cabo el proceso. Y el interés para obrar, bien, nos vamos a ocupar de este para definirlo explícitamente más adelante. El interés para obrar es un presupuesto procesal de fondo, como se explicó anteriormente, que da cuenta del estado de necesidad de tutela actual, no futuro, actual, salvo algunas excepciones, por ejemplo la de renta en un futuro, ¿no? Por un alquiler que será pagado a finales del mes y tú lo estás ejecutando o pidiendo por demanda a inicios del mes. Además, debe ser un estado de necesidad urgente, inmediato e irreemplazable. El interés para obrar se le relaciona con la utilidad del proceso y con la economía procesal. El interés para obrar, fuera del momento inicial de un proceso, no solo resulta inútil, sino que podría ser contraproducente y colocar en una situación de indefensión absoluta al actor. Además de lo señalado, y siempre en detrimento de la idea de dar cabida a la falta de interés de obrar en la sentencia, resulta importante considerar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, o sea, derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Es lo que busca este derecho a interés para obrar, que sea juzgado dentro de un plazo razonable. A la hora de tomar la decisión que comentamos anteriormente, es decir, que el juez debe considerar y ponderar este derecho fundamental antes de dictar sentencia inhibitoria acusando que existe falta de interés para obrar al demandante. Supongamos, una persona o un tercero, luego de 5 años de haber llevado un proceso, se encuentra en casación. Y en casación, esta se rechaza o se declara improcedente por falta de interés para obrar. Obviamente, después de estos 5 años, después de todo este gasto económico, de este tiempo, resulta prácticamente ilógico la aplicación de esta falta de interés para obrar. Por eso es que se afirma que el interés para obrar se relaciona con los principios de celeridad y de economía procesal. Adicionalmente, y comentando sobre el interés por obrar, esta es una institución procesal surgida con la finalidad de analizar la utilidad que el proceso puede proveer a la necesidad de tutela invocada por las partes. En concordancia con lo que señala el profesor Francisco Luiso, señala que la razón de ser de la institución, del interés por obrar, está vinculada estrechamente con el principio de economía procesal, como fue comentado hace un momento, concluyendo que el interés por obrar sirve para evitar una actividad procesal relativa a una demanda o una defensa fundada, pero inútil. Como dice el jurista Davis Echandía, el principio de economía procesal es la consecuencia del concepto que debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de actividad procesal. Hasta acá llegamos a la conceptualización de lo que es el interés para obrar y la relación con los principios de celeridad, economía procesal y que busca y versa sobre la utilidad del proceso. Ahora vamos a pasar a definir cuáles son los tipos de interés para obrar. Bien, de acuerdo a los conceptos y a las categorías conceptuales que se tiene y al bagaje que se tiene sobre esto, tenemos dos tipos de interés para obrar. El primero es la falta de interés para obrar en el medio. Por ejemplo, no es necesario demandar la resolución de un contrato si se ha pactado que éste opera de pleno derecho. O sea, la sentencia, obviamente si nosotros planteamos esta sentencia o esta demanda, va a ser fundada, pero no nos va a servir de nada. ¿Por qué? Porque con la sola declaración de la resolución del contrato, este ya habría quedado resuelto. En todo caso, sería un gasto insulso de recursos y de tiempo plantear una demanda sobre esto. Esto es a lo que se conceptualiza como falta de interés para obrar en el medio. Lo mismo ocurre cuando un trabajador quiere ponerle término o fin a su vínculo laboral. Él puede interponer una demanda donde solicite
que la terminación del vínculo laboral. Y obviamente el juez la va a declarar fundada y va a sacar la sentencia. Pero solamente con la mera renuncia mediante un documento o con una carta, se va a llegar a terminar el vínculo laboral. Entonces, en este caso, los esfuerzos, la actividad procesal, la sentencia y el triunfo resultarían inútiles. El segundo tipo de interés para obrar que tenemos es la falta de interés para obrar en el resultado. Un ejemplo bien claro de esto es del hermano difunto. Supongamos, mi persona tiene un hermano mayor y mi hermano mayor fallece por temas del COVID. Entonces yo declaro o demando la nulidad de su testamento por falsificación. Pero yo no tengo interés para obrar, porque aunque la demanda sea declarada fundada y efectivamente se vaya a la nulidad del testamento, yo no voy a heredar nada, porque hay herederos forzosos, como sus hijos, y de no tener hijos, los padres. En este caso, el proceso va a tener un resultado ideal, que es la anulación del testamento, la nulidad del testamento. Pero para mí, el proceso fue inútil. Por tanto, yo no tengo interés para lograr en el resultado. Otro ejemplo de esto es la del contratista. El contratista se presenta un procedimiento de selección, digamos, sea de obra una licitación pública por superar el monto de los 400.000 soles y queda en tercer lugar. Sin embargo, él reclama o hace una demanda contra al que se le fue concedida la buena pro y resulta que la demanda es correcta, no hay vacíos o discrepancias en lo que es la calificación de las ofertas, pero en esto, a pesar de que la demanda resulte fundada y sea aceptada y se tenga sentencia, va a resultar inútil para mí, porque al haber quedado en tercer lugar, el que pasaría a recibir la buena pro sería el segundo lugar, más no el tercer lugar. En este caso, se evidencia la falta de interés para obrar en el resultado. Adicional a esto, el profesor Luis manifiesta sobre este ejemplo que es manifiesta la falta de interés para obrar, pues se molesta la jurisdicción con procesos inútiles. Inútiles, es decir, que no le habrán de reportar beneficio alguno al demandante, como les dije a mi persona. Yo quedé tercer lugar, por más de que la demanda sea adecuada a mis pretensiones, no me va a servir de nada para mí porque yo no voy a ser acreedor a la buena pro, sino lo va a ser el segundo lugar. O tal vez esta sea reducida nuevamente al proceso de selección. De lo cual se concluye que esta institución procesal sirve para evitar procesos justos, no es un proceso justo, pero inútiles, pues el eventual triunfo no le reporta al demandante beneficio alguno ni cambio en su situación jurídica. Como les dije, esa demanda de ser fundada no va a significar ningún cambio en mi situación jurídica. Ahora, comentando nuestro Código Procesal Civil. Como bien sabemos, en las excepciones que son reguladas en el artículo, déjenme mostrarles esta imagen. Un momento. Bien, en esta imagen, si la pueden apreciar, perdón. Ya, en esta imagen, como pueden verla, acá se ha consolidado en un cuadro comparativo respecto a las excepciones proponibles que están en el artículo 446 de nuestro Código Procesal Civil. Al lado izquierdo, con letra negra, tenemos las excepciones proponibles actuales y al lado derecho, con letra azul, tenemos las excepciones que van o que son consideradas en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Como vemos, en las del proyecto de reforma del Código Procesal Civil, vemos que se han agregado 13 excepciones más, siendo un total de 16, y entre ellas tenemos la excepción de falta de interés para obrar, una excepción que actualmente no se encuentra regulada y que genera mucha controversia entre los juristas y profesores académicos de nuestro país. Entonces, ¿qué deviene de
actualmente de esta falta, de esta excepción de interés para obrar? Deviene lo siguiente, que nosotros tengamos que buscar un medio de cómo proponer, entre comillas, una excepción al interés para obrar. Como les dije, la no regulación actualmente de la excepción de falta de interés para obrar impide al demandado proponer este medio de defensa. Mas ello no significa que no pueda protestar por el defecto referido a la ausencia de dicho presupuesto material. Para tal fin, conforme a lo que afirma el profesor Martel Chang y el profesor Luiso, el demandado debe utilizar una herramienta alternativa, que en el caso peruano es la nulidad procesal, acorde con lo previsto en el artículo 454 del Código Procesal Civil, el que establece lo siguiente. Y como les muestro en la imagen, esto es lo que establece el artículo 454 del Código Procesal Civil. Improcedencia de la excepción como nulidad. Artículo 454. Los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandado que pudo proponerlas como excepciones. De esta disposición podemos subsumir dos normas. Los hechos que configuran excepciones deben ser alegados vía excepción, como están regulados. Y los hechos que no configuran excepciones, como es el caso de la falta de interés para obrar, deben ser alegados vía nulidad. Esto es muy importante porque ya sabemos cómo podemos proceder ante una eventual falta de interés para obrar. Bien, continuando. Hasta acá llegamos con lo que son la excepción de interés para obrar, su falta de regulación en el Código Procesal Civil actual, la posible agregación de esta excepción en el nuevo Código Procesal Civil que ya está contemplada en la propuesta de reforma del Código Procesal Civil. Otro punto que es muy importante abordar en lo que es el interés para obrar es respecto a la conciliación, a la obligatoriedad de la conciliación. El sistema de obligatoriedad de la conciliación se considera como un requisito de procedibilidad obligatorio y este se encuentra subsumido en el principio de interés para obrar, puesto que no se tiene ningún requisito en lo que es para declarar improcedente o inadmisible, no se tiene ningún requisito que verse sobre la falta del acta de conciliación, que como sabemos y como fue mencionado es un requisito de procedibilidad y es exigible para aquellos procesos determinados de derechos disponibles. Por no haber tal regulación de esta acta de conciliación, es que éste se encuentra subsumido en el principio de interés para obrar, de manera tal que si el demandante incumple con acreditar al juez el haber agotado el intento conciliatorio de manera previa a la interposición de su demanda, la consecuencia procesal será que el mismo juez deba declarar que aquel carece manifiestamente de interés para obrar y por ello mismo la demanda interpuesta debe ser declarada improcedente. O sea que el proceso se archiva y queda ahí. No es plausible de una subsanación, como sería el caso si sería declarada inadmisible. Y como les dije, en otras palabras, se subsume la falta del intento conciliatorio a la carencia manifiesta del interés para obrar, causal de declaración de improcedencia de la demanda, señalada en el numeral 2 del artículo 427 del Código Procesal Civil. En este artículo se encuentra declarada la improcedencia por falta de interés para obrar, y al no haber un numeral que regule la falta de intento conciliatorio, se subsume a la falta de interés para obrar. Ahora, este intento conciliatorio está regulada también en la Ley de Conciliación en su artículo 6, que establece la obligatoriedad del intento conciliatorio. Ahora, un tema distinto será cuando se cumpla, efectivamente se presente el acta de conciliación como requisito de procedibilidad, pero esta acta se ve afectada por la nulidad documental, que está establecido en el artículo 16 de la Ley de Conciliación. ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad o que debe contar el acta conciliatoria para que no sea situada bajo una nulidad documental?
Son varios estos, ¿no? Por ejemplo, debe estar el acuerdo conciliatorio, la pretensión conciliatoria, la fecha, el nombre del conciliador, nombre del invitado a conciliar, el nombre de las partes, eh, el nombre del centro de conciliación, la especialidad del conciliador, etcétera. Son diversas las partes que pueden llevar a una nulidad documental. Ahora, ¿qué pasa? Si el acta de conciliación sin acuerdo, supongamos, ¿no? Alguien pone un acta de conciliación sin acuerdo, no está el acuerdo conciliatorio, y este, como indicamos, se constituye en un requisito de procedibilidad para la interposición de una demanda, y la ausencia de requisitos esenciales de validez, señalados en el artículo 16 de la Ley de Conciliación, provoca la nulidad documental del acta de conciliación, impidiendo su empleo como requisito de procedibilidad. Entonces, la lógica procesal nos llevaría a afirmar que al no cumplirse con adjuntar un requisito de procedibilidad válido por ausencia de requisitos esenciales de validez, la sanción debiera ser la declaración de improcedencia de la demanda y la devolución de sus anexos conforme lo señala el artículo 427 del Código Procesal Civil, no permitiendo la subsanación de esta. Como le decimos, al verificarse que el acta de conciliación se encuentra afectada por una nulidad documental, el juez debería declarar improcedente si es que se está subsumiendo en el interés para obrar. Pero lo que sucede cuando un acta de conciliación se encuentra afectada o por la falta de alguna parte esencial que afecte a la nulidad documental, el juez lo que hace es devuelve el acta conciliatoria para que ésta sea subsanada en un plazo de 15 días. Lo que no se sabe es que si luego de la primera instancia y no se ha observado algún defecto en el acta de conciliación, esta puede ser revisada nuevamente en segunda instancia o en casación. No se tiene una definición clara de lo que se debería aplicar en este momento. Bien, esto es lo que hemos querido versar sobre el interés para obrar y con esto concluimos nuestro tema. Muchas gracias por la atención.